titulado el webinar de hoy, Desarrollo de rúbricas para evaluar la labor del estudiante, ejemplos y contraejemplos. Así que les voy a explicar ya mismo lo de ejemplos y contraejemplos. Los objetivos básicos de este taller están centrados en explicar los conceptos de medición y evaluación, establecer diferencias entre rúbricas analíticas y rúbricas holísticas, definir los conceptos de validez y confiabilidad debido a que la rúbrica es un instrumento de medición, por lo tanto, debe cumplir con características psicométricas de cualquier instrumento de medición. Los más importantes, ¿verdad?, es la validez. Y la confiabilidad, que tiene que ver en cierta medida con la consistencia en la adjudicación de puntajes a los estudiantes. Vamos a estar un poco hablando de cómo formular criterios e indicadores de desempeño para diversos niveles de ejecución en una rúbrica, cómo uno procede si uno fuese a desarrollar uno mismo la rúbrica, cómo formular esos criterios, dónde ir, ¿verdad?, para recopilar información sobre esos criterios e indicadores y cómo desarrollar los mismos, y lo vamos a trabajar sobre una rúbrica de escritura y pensamiento crítico. El marco de referencia para esta presentación está apoyado en revisión de literatura del área de desarrollo de rúbricas y en teoría psicométrica sobre la construcción de instrumentos. Esencialmente, en el área docente, nosotros vamos a desarrollar rúbricas para medir aprendizaje. En una definición de aprendizaje conceptual es ¿verdad?, en un proceso donde se interioriza un conocimiento en un conjunto de experiencias propias y conocimientos propios y que podamos aplicar en un contexto determinado. Así que en cierta medida el aprendizaje se da cuando se puede aplicar el mismo en un contexto. La evaluación del aprendizaje es un proceso permanente y continuo, donde el docente recopila información y reflexiona sobre ese proceso de producción de los aprendizajes. Así que recolecciona y selecciona información sobre esos aprendizajes a través de, probablemente, en cierta medida, la interacción con ellos, la aplicación de instrumentos y las situaciones de evaluación que ha diseñado para el curso. La aplicación de instrumentos estaría relacionada a pruebas y a desarrollo de rúbricas. Interpreta y valora esos aprendizajes en términos del grado de desarrollo de los criterios de evaluación establecidos. Así que, a la luz de lo que yo establecí en mi prontuario, en mi sílabo, yo me autoevalúo en términos de si se están logrando los aprendizajes que yo me propuse atender en ese curso y el grado de desarrollo de esas competencias de los estudiantes. Y esa valoración muchas veces se da en términos cualitativos o cuantitativos. En el ambiente académico, pues la cuantificación de los rasgos, ¿verdad?, a medir en el aprendizaje, esas conductas observables tienden a cuantificarse. Por eso el proceso de medición cobra ¿verdad?, mucha importancia en el proceso evaluativo. Lógicamente, en este proceso evaluativo se toman decisiones que muchas veces involucran un plan de acción que permite al alumno conocer, reforzar y estimular los aprendizajes que debe desarrollar con la ayuda del docente. Así que, en cierta medida, los instrumentos de evaluación que el docente desarrolla van dirigidos a estimular esos aprendizajes, a que el estudiante se pueda autoevaluar y que el docente también autoevalúe su proceso y su práctica educativa, de tal manera que nos ayude a planificar nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje. Así que el proceso evaluativo es un proceso dinámico que requiere mucha reflexión y autoevaluación de parte del docente y de los estudiantes. Dentro de los tipos de evaluación que se conocen, hay 4. La evaluación diagnóstica. Esta incluye la observación, entrevistas, estilos de aprendizaje y causas que podrían interferir en el aprendizaje. Muchos docentes piensan que la evaluación diagnóstica es esa que se hace al inicio
para conocer áreas de posible desarrollo, conocimiento previo a tomar un curso. Eso no es realmente la definición de evaluación diagnóstica, porque la evaluación diagnóstica va dirigida a tratar de determinar las causas de los problemas de aprendizaje, si alguno, ¿no? Para esto se requiere una batería de pruebas y un personal especializado, como por ejemplo, podrían incluirse aquí a psiquiatras, psicólogos, audiólogos, terapistas del habla. Así que la evaluación diagnóstica no va dirigida a determinar si el estudiante conoce o no en una materia un material, ¿verdad?, previo. Eso se conoce como evaluación para la ubicación. Esta se utiliza para determinar las áreas de conocimiento antes de entrar a un curso. Y aquí se trata de determinar la necesidad, ¿verdad?, en qué áreas hay necesidad, cuáles son las áreas de necesidad o fortaleza del estudiante. Si existieran áreas de necesidad, pues usualmente se ubica al estudiante en un programa remedial. Y si existen áreas de fortaleza, pues se puede ubicar al estudiante en un programa acelerado. Así que esta definición dista mucho ¿verdad?, de lo que conocemos usualmente como evaluación diagnóstica. La evaluación formativa, que ya estamos hablando de la evaluación que realmente el docente hace en su sala de clase, se utiliza para determinar si el estudiante está progresando en el logro de los objetivos previamente establecidos. De tal manera que esta evaluación nos da información para ofrecer refuerzo a la enseñanza y está ligada a la instrucción diaria en la sala de clase. Esas actividades que nosotros hacemos en la sala de clase con distintas técnicas para recoger información en el día a día de cómo van los estudiantes logrando los objetivos que nosotros nos proponemos en nuestro quehacer diario. Y esa es la evaluación más importante realmente. Podemos, ¿verdad?, verlo en este ciclo, que la primera parte, ¿verdad?, sí, compartimos las metas de aprendizaje con los estudiantes, usualmente lo hacemos al principio del curso, pero también podemos ir compartiendo los objetivos de logro que esperamos con ellos, y eso nos dice hacia dónde vamos, para que los estudiantes también se involucren en su proceso de aprendizaje y conozcan hacia dónde van, ¿verdad? Quiere decir que nosotros entonces empezamos a recopilar información mediante evidencia con una diversidad de técnicas en ese proceso formativo. En ese proceso formativo, esas evidencias uno las interpreta, las analiza, identifica si hay alguna brecha en el aprendizaje, de tal manera que uno pueda retroalimentar al estudiante, ajustar la enseñanza y básicamente podría, ¿verdad?, volver a recoger evidencia. O sea que es un proceso continuo para saber si nosotros logramos los objetivos y las metas. Y ahí, ¿verdad?, sería el cierre de ese proceso. Esto se utiliza mucho, este modelo se utiliza mucho en los procesos institucionales de avalúo del aprendizaje. O sea, una institución tiene que evidenciar unos ciclos de evaluación formativa y unos ciclos de evaluación sumativa para poder presentar evidencias de si se están logrando los aprendizajes en los dominios, ¿verdad?, en ese perfil del egresado que se pretende lograr en la institución. Así que es la evaluación más importante. La evaluación sumativa, por otro lado, se utiliza al final de un periodo de tiempo, al final de un ciclo, al final de un semestre. Y aquí se determina el logro alcanzado por el estudiante en torno a su aprovechamiento académico al finalizar una unidad, un semestre, un curso o un programa con relación a los objetivos que se habían establecido previamente. Así que esa evaluación formativa es la que me da a mí la materia prima para yo emitir ese juicio valorativo sumativo, como por ejemplo podría ser la nota final, adjudicar la nota final. Así que el docente está involucrado en dos procesos, en el formativo y en el sumativo, pero el más importante de los dos es el formativo, que es el que me provee a mí las evidencias para yo poder tomar acciones y mejorar los procesos de aprendizaje.
Para eso, muchos docentes utilizan a veces, de acuerdo a las tareas que asignan, una rúbrica para, en cierta medida, emitir un juicio valorativo, ¿verdad? Así que se conoce como una matriz de valoración en la cual se establecen unos criterios y unos indicadores de desempeño. Una matriz porque está constituida de una, ¿verdad?, en concepto matemático, un arreglo de filas y columnas donde se incluyen unos criterios amplios para evaluar ese desempeño del estudiante y entonces unos indicadores particulares, esto se va a explicar más adelante. Se establece una escala para determinar la calidad de la ejecución. Usualmente la escala la conceptuamos de inicio como una escala cualitativa y luego le podemos adjudicar puntos, ¿verdad? Le podemos asignar cantidad para obtener una medición una cuantificación de esa competencia, de ese conocimiento, como queramos llamarlo. Esta rúbrica nos permite obtener una medida aproximada tanto del producto como del proceso. El diseño de rúbricas para la evaluación estudiantil es un tema crucial en el ámbito educativo y constituye una herramienta fundamental para medir de manera objetiva y transparente ese desempeño y los aprendizajes. Así que son herramientas de evaluación, son herramientas también de medición que describen esos criterios específicos para calificar o evaluar una tarea o competencia, detallando distintos niveles de desempeño. Esa sería una definición de rúbrica. Tienen una importancia significativa por varias razones. Primero, proporcionan a los estudiantes una guía clara sobre lo que se espera de ellos. El concepto, ¿verdad?, de esa importancia que es la claridad de la misma, ayudándoles a entender los objetivos de aprendizaje y cómo sus trabajos serán evaluados. Y esto usualmente lo discutimos, por lo menos aquí en el recinto de Río Piedra, lo discutimos al principio del semestre cuando comenzamos un curso que tenemos, ¿verdad?, por obligación que discutir nuestros modos de evaluación con los estudiantes. Otra ¿verdad?, importancia es la objetividad. Ayudan a minimizar la subjetividad en la evaluación, ofreciendo un marco de referencia común para el evaluador. Si usted, por ejemplo, hay muchos profesores que sus métodos evaluativos sus técnicas evaluativas consisten en, digamos, preguntas abiertas, proyectos, investigaciones, y utilizan una rúbrica para evaluar el mismo, porque de no utilizar la rúbrica, podría haber mucha subjetividad en la adjudicación de puntos. Si usted no tiene una guía clara de cómo va a adjudicar la puntuación en una pregunta abierta o en un trabajo creativo, pues los estudiantes pueden, en cierta medida, ¿verdad?, cuestionar por qué usted le adjudicó esa puntuación. Así que en ese sentido ayudan ¿verdad?, a minimizar esa subjetividad. En términos de la retroalimentación, facilitan esa retroalimentación constructiva, específica y orientada al desarrollo de habilidades y conocimientos. El estudiante, porque en la rúbrica uno también, además de si los indicadores están bien delineados, el estudiante puede, con la lectura de la rúbrica, ubicarse también ellos, ¿verdad?, y autoevaluarse. Así que ayudan en ese sentido de retroalimentación y autoevaluación, porque si está bien construida, pues el estudiante puede reflexionar sobre su propio aprendizaje, fomentando la autogestión y la mejora continua en el mismo. Es importante que incluso se discuta con el estudiante y que el estudiante pueda aportar al desarrollo de la rúbrica en cierta medida. Eso sería ¿verdad?, lo ideal. Así que vamos a hablar de los componentes de la rúbrica. Tenemos los criterios, que son los que caracterizan esa conducta esperada o requerida para completar esa tarea. Vamos a estar hablando un poco más adelante, ¿verdad?, algunos ejemplos y contraejemplos. Están los indicadores de desempeño, que son los que indican el grado de competencia que categoriza la ejecución de los estudiantes basado en ese criterio. O sea, usted desarrolla un criterio, por ejemplo, podríamos pensar en riqueza léxica en un
riqueza léxica sería el criterio, en un escrito del estudiante, un trabajo escrito. Entonces, habría que definir qué es riqueza léxica y cuáles son esos indicadores de desempeño que se evidencian en ese escrito que apuntan a la riqueza léxica. Así que usted tiene que ser bien específico en cómo categoriza esos indicadores. Y entonces, los niveles y la escala son esos valores o puntuaciones para cuantificar la ejecución y para facilitar una medición más precisa y objetiva. Estos son los elementos más importantes de una rúbrica y vamos a estar viendo, ¿verdad?, algunos ejemplos. Por ejemplo, te voy a dar como un contraejemplo. Cuando yo comencé a dirigir la Oficina de Evaluación del Aprendizaje aquí en el recinto de Río Piedras como proyecto institucional, se comenzó a dar talleres a los profesores y profesoras para que desarrollaran rúbricas en algunos programas que se identificaron inicialmente de acuerdo a los dominios, como nosotros le llamábamos, que estaban atados al perfil del egresado que el recinto había esposado en su misión. Y algunos profesores comenzaron a trabajar rúbricas en términos de los departamentos y este fue uno de los primeros ejemplos que ellos trajeron, ¿verdad?, a los talleres y a la consideración de la oficina para evaluar digamos, una presentación oral. Esta podría ser una presentación oral. Y ellos seleccionaron, entre otros, ¿verdad? Les traigo los 4 de los mismos, pero había otros. El volumen podría estar relacionado con el tono de voz, ¿no? Con que el estudiante utilizaba cuando hacía la presentación. El uso de oraciones completas, el seguimiento del tema en la presentación y la comprensión del tema. Y desarrollaron 4 niveles de ejecución. No los categorizaron como bueno, ¿verdad?, o excelente, bueno, regular, sino que simplemente escribieron números 4, 3, 2, 1. Y entonces, lo que hicieron fue que describen para el nivel 4 en volumen qué sería lo que el estudiante tiene que demostrar para adjudicarle un 4. Para adjudicarle un 3, para adjudicarle un 2, para adjudicar un 1. Y así lo hicieron con cada uno de esos criterios. Y vamos a ver lo que se redactó en ese momento. Para el número 4 dice, el volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia a través de toda la presentación. Recuerden que es un docente el que va a estar evaluando esto con relación a una presentación de un estudiante. El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia a través de toda la presentación. O sea, él está diciendo que el estudiante habla y todo el mundo lo escucha, ¿verdad? Y eso es alto. El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia al menos el 90% del tiempo. O sea que el estudiante, pues un 90% del tiempo, ¿verdad?, habló alto, pero un 10% no. El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia, al menos el 80% del tiempo. Ahí el estudiante, un 20% no habló muy alto. Y así, ¿verdad? En el 1, que el volumen con frecuencia es muy débil para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia. Bueno, yo a veces, y perdonen, ¿verdad?, lo que voy a decir, pero a veces uno se tiene que poner un poco cínico para uno poder llevar a la persona que está haciendo esto a que realmente entienda la adjudicación de puntajes así de 90-80%, porque yo le dije a la persona, ustedes tienen un instrumento que mida la intensidad del volumen. Ustedes están, o sea, todo el mundo, ustedes hicieron una encuesta de que todos escucharon bien. ¿Y cómo ustedes miden el tiempo? ¿Tienen un cronómetro de tiempo para medir, ¿verdad?, la intensidad de volumen con relación al tiempo? Para que reflexionen, ¿verdad?, sobre eso, porque aquí el problema es que si usted hace esta rúbrica, por eso esto es un contraejemplo, si usted hace esta rúbrica y la va a utilizar, digamos, 5 profesores de su departamento que están evaluando al estudiante, puede ser que la adjudicación de puntaje sea bien diversa
en términos de la interpretación que hacen de los criterios y de los indicadores. Por lo tanto, si eso ocurriese, ¿verdad? Que cada cual lo va a usar de una manera independiente en su salón, pues no va a haber una consistencia en la manera en que se adjudican los puntos, porque cada cual lo va a interpretar a su manera, ¿verdad? En el próximo, oraciones completas, habla con oraciones completas el 99-100%, ¿verdad? Habla utilizando oraciones completas la mayor parte del tiempo. Algunas veces, entre el 70 y 80, habla utilizando oraciones completas y raramente habla utilizando oraciones completas. O sea, primero el concepto de oraciones completas, el cómo lo va a cuantificar. O sea, va a tener un tally de todas las oraciones que el estudiante dijo para poder obtener esos %. O sea, el problema fue que nosotros, ¿verdad? Cuando dábamos los talleres le decíamos a los docentes que asistían a los mismos que en la medida de lo posible trataran de cuantificar algunos de los indicadores, pero aquí hay indicadores que realmente no se pueden cuantificar. O sea, habría que estar tan pendiente de la oración, ¿verdad? Tan pendiente de la oración que se puede uno perder en la comprensión de lo que está diciendo el estudiante, porque está haciendo un contable de oraciones. Así que aquí un poco se hace difícil de nuevo uno poder adjudicar una puntuación más allá, ¿verdad?, de una interpretación subjetiva que pueda estar haciendo, porque tendría que estar contabilizando cada oración para poder hablar del 90 al 100 o 99 al 100, ¿verdad? Así que, no sé, ¿verdad? Se mantiene en el tema todo el tiempo, se mantiene en el tema la mayor parte del tiempo. Se mantiene en el tema algunas veces y entonces establece unos %, ¿verdad? La única que yo podría entender claramente es que fue difícil identificar cuál fue el tema, ¿no? Porque las demás están tan involucradas la matemática y la contabilización de tiempo que uno se pierde en la adjudicación de ese 4, 3 y 2, en la de comprensión. El estudiante puede con precisión contestar casi todas las preguntas planteadas sobre el tema por sus compañeros de clase. El estudiante puede con precisión contestar la mayoría de las preguntas planteadas sobre el tema por sus compañeros de clase. El estudiante puede con precisión contestar pocas preguntas planteadas sobre el tema por sus compañeros de clase. Y no puede contestar las preguntas, ¿verdad? Bueno, el estudiante puede con precisión contestar casi todas y la mayoría, para mí es lo mismo, ¿verdad? No hay una distinción incluso cualitativa ahí de cuál es la diferencia entre el 4 y 3, porque casi todas, para mí, si yo digo la mayoría, pues es casi todas, ¿verdad? Así que hay una imprecisión en el uso del lenguaje que no promueve una objetividad, ¿verdad? O una consistencia en la adjudicación de puntaje, lo cual podría tener pues, una influencia negativa en lo que se conoce como la confiabilidad de ese instrumento. O sea, el instrumento aquí tiene una imprecisión tan grande que incide mucho en la característica psicométrica que se conoce como confiabilidad, que es cuán consistente soy yo adjudicando puntos a diferentes sujetos con este instrumento. Y a eso yo me refiero entonces con un contraejemplo, ¿verdad? Pues lógicamente la intención fue buena, ellos diseñaron su instrumento, pero fallaron en unos elementos, ¿verdad?, cruciales cuando desarrollaron este instrumento. Este sería, ¿verdad?, el macro de cada una de ellas, ¿no? Volumen, oraciones completas. Vamos a ver esta que está aquí. Y no voy a discutir aquella todavía, ¿verdad? Voy a ver esta que tiene otra estructura. Si ustedes se fijan, esta tiene una estructura que es que tengo unos criterios a la izquierda y entonces tengo unos niveles y cada nivel tiene sus indicadores particulares para yo adjudicar puntos. Esta, por ejemplo, es otra estructura que es que tiene unos niveles, pero no tiene criterios, no, solamente tiene niveles. Dice, aparece el título de la presentación y el nombre de los autores. El título atrae la atención del espectador. Las diapositivas presentan menos texto que imagen. En las diapositivas que presentan texto,
Predominan frases con una longitud no superior a 2 líneas. Utiliza un vocabulario llano, simple y preciso. El texto es legible y no presenta ninguna falta de ortografía. En ese sentido, si eso se da, ¿verdad? De acuerdo a esa, a esa persona que desarrolla esta rúbrica, se le da un nivel 3. En nivel 2 aparece el título o el nombre de los autores. El título no atrae la atención, pero informa de manera eficaz el contenido de la presentación. Las diapositivas presentan más texto que imágenes. Se encuentran tanto frases cortas como largas, sin ninguna justificación. A veces utiliza palabras complejas o de significado pobre. Las faltas de ortografía son solo de tildes. Y en nivel 1 no aparece ni el título ni el nombre de los autores de la presentación. Las diapositivas se presentan rellenadas de texto, predominan las frases largas, es difícil comprender su significado con una sola lectura, todo el texto está lleno de palabras vagas o complejas, la sintaxis del texto es desordenada o poco legible, variadas faltas de ortografía. Bueno, aquí volvemos a lo mismo, ¿verdad? Pues aparece el título de la presentación y el nombre, eso es fácil de determinar, porque uno lo ve en la presentación. Eso de que el título atrae la atención del espectador, yo no sé cómo la persona que evaluaba lo iba a medir, lo iba a observar, cómo uno sabe si el título atrae la atención del espectador, ¿verdad? No, me imagino que mirando las caras de las personas. Y, ¿verdad? Lo demás, pues, podría uno manejarlo, pero es bastante imprecisa también esta. O sea que si se fuera a adjudicar puntuación de distintas, digamos, distintos profesores van a utilizar este tipo de rúbrica, pues podría haber una diversidad de puntuaciones otorgadas, lo que hace que el instrumento carezca de confiabilidad, ¿verdad? Así que muchas veces pretendemos desarrollar una rúbrica y no nos percatamos de posibles problemas que puede presentar la misma, sobre todo si va a ser utilizada por una diversidad de docentes. Que en muchos casos la evaluación del programa se daba en unas tareas que se le daban a los estudiantes en distintos cursos, en distintas secciones, y los docentes utilizaban la misma. Así que cuando se iba a recoger la información agregada, había una diversidad de puntuaciones utilizando estos instrumentos. Esto sería un ejemplo de cada uno de los niveles de lo mismo que acabo de presentar. Bueno, vamos ahora a hablar un poco, ¿verdad? Dándole este contraejemplo de cómo se diseñan rúbricas efectivas. Pues ese diseño de rúbricas efectivas implica considerar unos principios fundamentales que quizás no fueron considerados en esas rúbricas iniciales que hicieron los docentes aquí en nuestro recinto. Primero, claridad en los criterios. Esos criterios de evaluación deben ser claros, específicos y comprensibles para los estudiantes. Deben reflejar directamente los objetivos de aprendizaje del curso o actividad. Cuando se dé una actividad, al estudiante se le debe indicar qué es lo que se espera de esa tarea, si es una pregunta abierta, pues debe indicar qué debe el estudiante enfatizar en la respuesta, cuáles son los elementos constitutivos importantes de respuesta que usted espera. No debe ser una pregunta muy ambigua, muy general, que no dirija al estudiante y que no consideró ese criterio en su respuesta porque no estaba ahí, ¿verdad? No había claridad. Así que tanto los criterios de la rúbrica como la explicación que se le da al estudiante deben estar centradas en los objetivos de aprendizaje. Debe haber una diversidad de niveles de desempeño. Es importante establecer diferentes niveles de desempeño, ¿verdad? Por ejemplo, insuficiente, suficiente, bueno, excelente. O sea, que describan con precisión esas variaciones en la calidad del trabajo. Si ustedes se fijaron en las que vimos, pues había ambigüedad. Había ambigüedad en términos de algunos de las palabras que se utilizaban, descriptores que se utilizaban para indicar la calidad del trabajo. ¿Ok?
Las descripciones específicas. Cada nivel de desempeño debe acompañarse de una descripción detallada que ejemplifique las características del trabajo en ese nivel. O sea, no debe haber ambigüedad tampoco ahí, ¿verdad? Y debe haber consistencia y equidad. La rúbrica debe aplicarse de manera consistente entre todos los estudiantes, asegurando una evaluación equitativa. Y esto también esa consistencia y equidad se puede llevar también al nivel de profesores. O sea, si son varios docentes que están evaluando distintos trabajos, pero la misma actividad en diferentes secciones, para proveer información, digamos, a la institución, pues debe haber una consistencia en la adjudicación de puntuaciones para evitar la variabilidad en esa, ¿verdad? Y si hay variabilidad, la consistencia que se puede calcular, que es un indicador estadístico que se puede calcular, pues no va a ser buena, ¿verdad? No va a ser alta. Así que trae problemas al propio instrumento de medición. Por lo tanto, este taller, este webinar va dirigido a explicar ese diseño, ¿verdad? De cómo se hace. Bueno, lo primero que nos planteamos es que hay una diversidad de rúbricas. Hay por lo menos dos. Está la rúbrica analítica y la rúbrica holística. La analítica evalúa inicialmente por separado diferentes partes de ese producto de desempeño, como la primera que vieron, que tenía volumen, oraciones completas, ¿verdad? Vocabulario. O sea, esa tiene diferentes partes de ese producto. Tiene unos criterios bien específicos que usted quiere atender en ese trabajo. Y que ha sido, recuerda, se espera que haya sido compartido con los estudiantes. Muchas veces son útiles porque se pueden sumar y obtener, ¿verdad? Una calificación total. Es la que más se sugiere para cierto tipo de actividad o producto, ¿no? Y está entonces la holística, que evalúa esa totalidad del proceso o producto sin juzgar por separado las partes que lo componen, como el segundo ejemplo que vimos, en el que tenía, ¿verdad? Nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Okay? Esa era holística, que estaba todos los criterios con las consideraciones particulares, los indicadores, ahí mezclado todo, ¿verdad? Y eso también tiene su uso. Las rúbricas analíticas se prefieren cuando se requiere un proceso o respuesta enfocada, cuando se evalúan, porque evalúan individualmente diferentes habilidades o características que requieren que se examine el producto varias veces. Las rúbricas analíticas son muy útiles cuando nosotros estamos, por ejemplo, digamos que vamos a decirle a un estudiante que va a hacer una propuesta de investigación y esa propuesta de investigación la va a ir presentando en distintas fases durante el curso, en distintos momentos. Pues una rúbrica analítica es adecuada porque va dirigiendo al estudiante hacia el logro de unos objetivos finales, ¿verdad? De una calidad en el trabajo que va a ser evaluada en distintas instancias. Así que la misma produce una respuesta más enfocada en cada espacio, ¿verdad? De evaluación, en cada tiempo de evaluación. Así que se prefieren ahí. Los estudiantes reciben retrocomunicación en cada uno de esos criterios. Por lo tanto, es posible crear también un perfil de esas fortalezas y retos de cada estudiante y del grupo para establecer la acción transformadora. Cuando nosotros le decíamos a los profesores que hicieran rúbricas analíticas para ir evaluando el proceso de aprendizaje de los estudiantes, digamos, si era pensamiento crítico, para ver cuáles de los elementos del pensamiento crítico había que atender en el curso porque no habían sido logrados de una manera efectiva en los trabajos que ellos les iban dando a los estudiantes, presentando a los estudiantes y evaluando. Y lograba crear un perfil del estudiante, cuáles eran las áreas de fortaleza y necesidad, pero también daba un perfil de la totalidad del grupo, que cuáles eran las áreas dentro del grupo que necesitaban ser atendidas, ¿verdad? Para acciones transformadoras, porque los procesos evaluativos se espera que haya alguna atención particular del docente hacia cómo mejorar el aprendizaje, y eso las agencias acreditadoras lo valoran mucho, de qué hizo la institución o qué hizo el programa o qué hizo el docente para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
pues son útiles para eso, ¿verdad? Así que en este sentido, esa matriz de valoración analítica promueve una valoración formativa. ¿Por qué formativa? Porque el docente se percata en distintas etapas del proceso de cuáles son las áreas que tiene que atender, porque hay unas áreas de necesidad de los estudiantes, pues vamos a atenderla, ¿verdad? Ya sea con talleres, ya sea con vídeos, ya sea con que el estudiante busque información o sea, se reúna con el docente, ¿verdad? Para atender esas áreas de necesidad. Y ese es el uso que tienen esas rúbricas analíticas. Por eso son las que más ¿verdad? Se espera que el docente desarrolle. Recuerden que el formato es básicamente este. En la columna de la izquierda tendríamos el desglose de los criterios que hemos indicado que vamos a hacer los que vamos a utilizar para evaluar esa tarea. Y entonces aparecen los niveles de ejecución, ¿verdad? O niveles de desempeño en una escala ordinal. En este caso, la 4-3-2-1 no necesariamente tiene que ser así, puede tener distintos pesos, ¿verdad? Y entonces en la celda de intersección del criterio y el nivel estarían desglosados los indicadores de desempeño para cada una de esas celdas, ¿no? ¿Cuál sería el indicador de desempeño de un nivel 4 para el criterio 1? ¿Cuál sería el nivel de desempeño, ¿verdad? El indicador de desempeño para el criterio 1 en el nivel 3 y así sucesivamente. Se esperaría que entre cada nivel haya una degradación evidente, que sea bien evidente la misma y que el evaluador, ¿verdad? Pueda distinguir claramente un nivel del otro. Si está esos indicadores de desempeño bien definidos. Y eso vamos a estar viendo más adelante cómo uno lo puede hacer. Así que este sería el formato de esta rúbrica analítica, que es más fácil de desarrollar, pero da más información. Por otro lado, las rúbricas holísticas se utilizan para calificar, pero puede resultar en un proceso más rápido que utilizar la analítica, ¿verdad? Casi siempre se utilizan cuando el propósito de la valoración es por su naturaleza sumativo. Por ejemplo, quizás, digamos, vamos a evaluar un trabajo final, ¿verdad? Y ya lo hemos evaluado en distintas instancias. Digamos, voy a evaluar en arquitectura el desarrollo de una maqueta de un estudiante, ¿verdad? Y voy a utilizar una rúbrica holística que aparece, ¿verdad? Todo en un mismo nivel, como habíamos visto, tanto los criterios como los indicadores. El problema con este tipo de rúbrica es que no se provee mucha retrocomunicación al estudiante, porque está todo está contenido en ese nivel y el estudiante puede ser que haya algo que estuvo bien y haya algo que no estuvo bien y no se percate de cuál fue el área de dificultad o el área de necesidad en ese criterio particular. Así que como está todo mezclado, no se sabe en qué fue que el estudiante falló. Así que, aunque tiene su uso, no se recomienda mucho porque no hay mucha retrocomunicación al estudiante, ¿verdad? Porque en esos niveles de ejecución, tanto los criterios como los indicadores están ahí. Y puede ser que si no están bien definidos, pues el estudiante no recibe la información que se requiere y el docente tampoco puede determinar áreas de necesidad. ¿Okay? ¿Cuál de los dos tipos de rúbrica es mejor? Bueno, ningún tipo de rúbrica es mejor que el otro. Ambos tienen su lugar en el avalúo, dependiendo del tipo de trabajo o proyecto asignado, del tipo de retrocomunicación que queremos brindarle al estudiante. Así que en algunos casos, ¿verdad? Funciona la rúbrica holística. Aquí había una profesora en el departamento de drama que durante las presentaciones escénicas de los estudiantes utilizaba mucho las rúbricas holísticas, ¿verdad? Porque ella entendía y ella tenía un jurado que era los que evaluaban a los estudiantes y usaba la holística porque para ese jurado se le hacía más fácil evaluar al estudiante utilizando la holística. Y, ¿verdad? Ella lo que hacía era que reunía al jurado y le explicaba esencialmente el instrumento de medición y entonces
pues cada cual lo utilizaba, ¿verdad? Así que se le hacía fácil evaluar a los estudiantes mediante jurados con una rúbrica holística. Vamos ahora a ver algunos pasos en la elaboración de la rúbrica. Me gustaría que si hay preguntas que si hay preguntas que la puedan incluir en el chat para que me vayan indicando si tienen alguna pregunta o si alguien quiere activar su micrófono y pedir la autorización, puede hacerlo. Vamos a ver algunos pasos en la elaboración de la rúbrica. Primero, delimitar el propósito. ¿Para qué yo la voy a utilizar? ¿Para qué tipo de trabajo yo la voy a utilizar? ¿Con qué propósito, verdad? Estoy creando esta rúbrica. Bueno, recuerden que algo importante es que usted la comparta con el estudiante. Para todo trabajo, si usted va a dar un examen y va a corregir con rúbrica, ¿verdad? Debe compartir con el estudiante la rúbrica. Incluso puede trabajar con el estudiante la misma, o sea, puede incorporar comentarios de los estudiantes. Los estudiantes pueden evaluar la rúbrica y presentar, ¿verdad? Darle retrocomunicación. Y eso es importante que se haga porque hay un principio ético en la evaluación que se conoce como el principio ético de la autonomía. Y el principio ético de la autonomía establece que el estudiante tiene que estar informado de su proceso evaluativo en todo momento. En todo momento se le debe informar cómo se va a evaluar, qué criterios voy a utilizar para evaluar tu trabajo. Y eso hay que compartirlo con el estudiante para que el estudiante tenga claro cuál es el nivel de ejecución que él puede lograr, ¿verdad? Mediante autoevaluar su propio trabajo. Así que es importante eso. Seleccionar el tipo de rúbrica más apropiado. Recuerden que eso dependerá de la naturaleza del trabajo. Determinar si usted va a adoptar, va a adaptar o a construir una rúbrica. En el proceso de adoptar, esencialmente es que usted fue a un espacio o conoce una rúbrica que alguien le facilitó o usted buscó una rúbrica en la web, ¿verdad? Y usted dice, mira, esta rúbrica es la que yo necesito porque esta encaja perfectamente en la tarea que yo le voy a dar y usted la adopta. Esa es la que yo voy a usar. Esa rúbrica, ¿verdad? Yo la voy a usar tal y como está en la página de la Universidad XYZ, ¿verdad? Usted fue a la página de una universidad y usted vio una rúbrica que se usa y está, ¿verdad?, disponible y usted la adopta, la usa tal y como está. Puede ser que usted haya visto una rúbrica que le parece razonable y usted le hace cambios mínimos, pero le hace cambios, ¿verdad? Usted interviene y redacta algunos indicadores que no aparecían o le añade un indicador o un criterio adicional, hace una adaptación. Pues mire, si usted la adopta o la adapta, tiene que indicar, ¿verdad?, que usted en la rúbrica que usted, ¿verdad?, fue utilizada de tal lugar. Coloque ¿verdad? Tiene que presentar la evidencia de dónde la sacó, ¿ok? Tiene que indicar los autores, si acaso, la institución, porque usted está adoptando una rúbrica o adaptando una rúbrica que no es suya. Así que en los principios éticos, para que no haya plagio, ¿verdad? Usted lo indica y eso lo hace mucha gente. En el caso nuestro, cuando yo dirigía la Oficina de Evaluación del Aprendizaje, nosotros hicimos una revisión, ¿verdad? Nosotros, digo, el equipo de trabajo de la Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil de aquí del recinto, hicimos primero una búsqueda de rúbricas de distintas universidades y nos parecieron adecuadas unas cuantas. Por ejemplo, había una de la Universidad de Ohio que nos ayudaba muchísimo al principio para pensamiento crítico y escribimos a la Oficina de Evaluación de la Universidad de Ohio que nosotros íbamos a adaptar una rúbrica que ellos tenían en inglés, la íbamos a traducir al español y la íbamos a adaptar en la universidad. Y ellos les agradó mucho la idea
nos dijeron, bueno, si la va a adaptar, nos da crédito, ¿verdad? Y nosotros, sí, naturalmente se le va a dar crédito, pero también nos interesa que una vez la traduzcan, nos la envíen, porque nosotros podríamos utilizarla aquí para nuestros programas ¿verdad? De lenguas. Y eso hicimos, o sea, tuvimos una colaboración con ellos, nosotros adaptamos la rúbrica y le enviábamos a ellos la, la nuestra, ¿verdad? Ya editada en español y traducida al español. Así que hubo una colaboración muy buena en ese sentido. Ajá. Sí, doctor, tenemos aquí una pregunta de David Rivera Martínez. Ujú. Pregunta que para la ejecución musical ¿es mejor la rúbrica analítica? Para la ejecución musical entiendo que sí, que la analítica le daría más información al estudiante de cuáles serían los elementos que tiene que mejorar, ¿verdad? En esa ejecución musical. De hecho, aquí hay un profesor, el doctor Ricardo López, ahora mismo no recuerdo su correo electrónico, pero el doctor Ricardo López es un experto, primero es músico, ¿verdad? Enseña música aquí en la universidad y es un experto en la evaluación musical. Ha escrito varios textos de evaluación musical y tiene muchas rúbricas que él utiliza. Si se puede comunicar con él, no recuerdo, ¿verdad? Es Ricardo López. Eh, eh, Tiene muchos instrumentos desarrollados y posiblemente lo podría compartir con usted sobre música, ¿verdad? Cómo evaluar en música. Y tiene un libro sobre eso. Si usted la va a construir, si usted va a construir la rúbrica, va a ser suya, pues, ¿verdad? Ahí no tiene que presentar, pero tiene que decir que es una rúbrica suya, o sea, de ser crédito, ¿no? Rúbrica desarrollada por, y se da crédito si usted la va, digamos, a publicar. Otro paso en la elaboración de la rúbrica es revisar la literatura para definir esos constructos que usted va a estar en cierta medida, ¿verdad? Observando y midiendo en esa tarea. Revise la literatura. Cree una definición conceptual y operacional de ese constructo. Constructo es, por ejemplo, no sé, porque a veces en la ejecución musical que el profesor menciona, hay veces que también se utilizan las listas de cotejo, que son mucho más fáciles de utilizar y de construir, pero no dan mucha información. Las listas de cotejo se utilizan mucho ¿verdad? Cuando el estudiante está haciendo una presentación, digamos, de una ejecución de un instrumento. Pero es como si lo hace o no lo hace bien o no lo hace bien, ¿verdad? Tiene solamente como dos niveles. Aquí un poco, ¿verdad? Es más amplio porque la amplitud de ejecución puede variar. Y pues una rúbrica que sería lo más adecuado, ¿verdad? Pero definir esos constructos, ¿verdad? Tanto conceptualmente como operacionalmente. Luego seleccionar o crear la escala que usted va a utilizar, cuántos niveles, 6 niveles, 5 niveles, 3 niveles, 2 niveles. ¿Cómo usted los va a designar? ¿Qué nombre le va a escribir? Delimitar los criterios o sea, establece entonces los criterios y redacta los indicadores de ejecución y la utiliza y la revisa. O sea, lo importante es esa utilización y esa revisión para poder detectar áreas confusas, difusas, que usted no puede, ¿verdad?, ver bien y decir, mira, no, yo creo que yo debo mejorar esto porque esta palabra no era clara, era ambigua, ¿verdad? En cierta medida, eso le da validez al uso, ¿verdad? Le da el concepto de validez, porque son dos conceptos importantes que vamos a discutir ya mismo. Así que ese uso y revisión es importante y ¿verdad? Se vayan haciendo anotaciones de cuáles fueron las áreas de dificultad. Y si usted se la comparte a un compañero que enseña su mismo curso o que enseña un curso parecido y la quiere utilizar, usted le dice, mira, utilízala y dame recomendaciones que tú crees. O sea, que haya siempre una documentación de ese proceso de validación. Porque una vez usted la usa por primera vez, usted empieza a validar ese instrumento, a ver cuán válido y confiable es. Así que son aspectos importantes porque muchas veces esa documentación la piden, sobre todo si son rúbricas que hacen a nivel institucional, esa documentación la piden las agencias acreditadoras. Ahora mismo nosotros aquí en Río Piedras
en la Facultad de Educación estamos revisando los instrumentos de la práctica docente. Y cuando, ¿verdad?, se presenta el documento, la agencia acreditadora nos pidió evidencia de cómo se reestructuró y se cambió ese instrumento, porque el instrumento llevaba algunos 15 años, ¿verdad?, que no se revisaba, y se revisó y se le hizo cambios significativos, que cuál fue el proceso de revisión y cuál fue el proceso y cómo se cambió, ¿verdad? Y por qué se cambió. O sea, que eso hay que documentarlo. Muchas veces hay que presentar las evidencias, porque esa es la evidencia de la validez del instrumento. Y un instrumento que no es válido, pues no, ¿verdad?, no tiene utilidad alguna. Así que es importante que esto lo cojamos serio, porque cuando estamos hablando de evaluación institucional con un instrumento como este, van a pedir cómo se creó y cómo fue el proceso, tanto de validez como de confiabilidad del mismo. Bueno, volvemos a lo mismo. Adoptar es identificar alguna rúbrica ya creada y utilizarla tal y como ha sido construida, ¿verdad? Eso sería adoptar. Adaptar es identificar alguna rúbrica ya creada y modificarla para ajustarla a la tarea o al contexto educativo. Recuerde que en ambos hay que darle crédito a la agencia o a la persona que la desarrolló en primera instancia. O sea, hay que ser honesto en este sentido, ¿verdad? Y si usted la va a construir, pues ahí usted la desarrolla. Es una rúbrica propia que usted la hizo, ¿verdad? Y no ha sido publicada anteriormente. Pues ahí usted se da crédito a usted, ¿verdad? Se tiene que dar crédito como que desarrollada por. Y eso básicamente, ¿verdad? Son las tres alternativas. Ahora vienen los niveles de la escala. Bueno, pues estos son algunos que aparecen en la literatura. Yo no estoy de acuerdo con algunos de ellos, ¿verdad? 3 niveles. Y yo he visto algo que dicen desarrollo aceptable ejemplar, ¿verdad? 3 niveles. No aceptable, competente, logrado. ¿Verdad? 4 niveles. Iniciado, en desarrollo, satisfactorio, excelente. Estos son de la literatura revisada. No aceptable, marginal, cumple las expectativas, excede las expectativas, ¿verdad? A mí la palabra marginal no me gusta mucho porque tiene una carga social ahí, ¿verdad? Yo me imagino que en el caso de iniciado en desarrollo satisfactorio excelente, yo podría adjudicarle 1 a iniciado, 2 a en desarrollo, 3 a satisfactorio y 4 a excelente. Pero en el caso de 4 niveles, yo a no aceptable no le daría 1, ¿verdad? Así que ahí podría incluirse un 0. El problema es que el estudiante hizo algo, ¿no? Cuando es no aceptable es que el estudiante hizo algo, y darle un 0 como que no es la mejor opción. Así que considere ¿verdad? Cómo usted va a denominar ese nivel. Sea muy claro, ¿verdad?, en cómo va a designar ese nivel. En el caso de 5 niveles, yo he visto deficiente, iniciado, aceptable, excede las expectativas, excelente. Me preocupa, ¿verdad?, lo de excede las expectativas, para mí es excelente, así que no, ¿verdad? No le veo diferencia a esos dos. Y serían 5 niveles. En el caso de 6 niveles, y por ejemplo es el que utiliza College Board de Puerto Rico para evaluar trabajos de redacción. En Puerto Rico no satisfactorio, poco satisfactorio, satisfactorio, muy satisfactorio, bueno y excelente. 6 niveles. 6 niveles es ¿verdad?, una rúbrica muy complicada para hacer, porque si usted hace una rúbrica de 6 niveles, tiene que establecer esos niveles de ejecución, y cuando los describa, tiene que establecer una degraduación bastante rigurosa de cómo usted moverse de un nivel a otro. O sea, cómo yo me muevo de excelente a bueno, de bueno a muy satisfactorio, ¿verdad? Que sería como ir degradando la rúbrica para bajar de nivel, ¿verdad? De muy satisfactorio a satisfactorio, de satisfactorio a poco y de poco a no satisfactorio. Así que 6 niveles implica un trabajo excesivo en la descripción adecuada de esos indicadores para que indiquen una degradación evidente. Pues miren, la Asociación Americana de Colegios y Universidades sugiere 4 niveles.
que se usen 4 niveles. Así que lo adecuado serían 4. ¿Por qué no se utilizan ni 3 ni 5? Porque cuando se utilizan niveles impares, la literatura dice que las evaluaciones se van al medio, tienden a irse al medio y no hay variabilidad en la adjudicación de puntajes. Y cuando no hay variabilidad en la adjudicación de puntajes y usted va a estimar la confiabilidad de ¿verdad? De esas puntuaciones, le da baja. Me parece como que el instrumento no tiene consistencia interna, no hay mucha, al no haber variabilidad, lógicamente, da indicadores de consistencia interna bajitos. Y por eso no se deben utilizar niveles impares. Y es que la gente se va al medio, ¿no? Así que mi recomendación es 4 niveles. En el caso de aquí de Río Piedra, las rúbricas perdón, son de 4 niveles. Más adelante yo le voy a presentar unos ejemplos, ¿no?, que nosotros tenemos en el recinto de diferentes programas académicos en diferentes facultades, de las rúbricas que ellos han utilizado para evaluar. Bueno, ¿cómo desarrollar una rúbrica analítica? Primero, establezcan con claridad qué va a evaluar. Son objetivos, es comportamiento, son competencias. Eso tiene que estar claro y tiene que estar atado a su bosquejo, ¿verdad? A sus objetivos. Tiene que estar centrado en los objetivos de enseñanza, porque eso le va a dar la validez de contenido a la misma. O sea, cuán adecuada es esa rúbrica para medir esos objetivos, ¿verdad? Ese desempeño del estudiante, esa ejecución musical, esa competencia, y cuán atada está a eso, ¿verdad? Eso le da esa validez de contenido. Busque un buen modelo, identifique las características que definen un buen trabajo. Y eso lo tiene, ¿verdad?, que hacer. Y yo le voy a decir cómo se hace. Describa lo más claramente posible los criterios de desempeño específicos que va a utilizar para llevar a cabo esa evaluación. Y eso, lógicamente, está atado a los objetivos del curso. O sea, porque mis objetivos, cuando yo los redacto, me indican cuál es la conducta observable del estudiante una vez haga tal tarea, ¿no? Así que tiene que haber tienen que estar alineados, ¿no?, los objetivos a lo que se quiere medir. Y eso es otra evidencia de validez. Establezca los indicadores de desempeño que puede alcanzar el estudiante. Y ahí usted puede añadirle, o sea, cuáles son ¿verdad?, esos indicadores de desempeño, una escala numérica. Revise lo que ha plasmado en la matriz de valoración o rúbrica para asegurarse que no le falte nada. O sea, usted hace una revisión a la luz de lo que le dije, de la literatura y de su intención con la tarea, para ver si está todo contenido ahí. Y eso es otro elemento de validez. Y entonces practique la administración de esa matriz valorativa. La rúbrica también se conoce como una matriz valorativa, para desarrollar consistencia en la evaluación. Y esto es importante para asegurarse que usted está adjudicando puntuaciones. Si usted está adjudicando puntuaciones similares, pues las tareas deben parecerse, ¿verdad? Deben tener una relación para poder ser consistente. Y eso es un elemento de confiabilidad. ¿Cuán consistente es usted adjudicando puntajes a distintas tareas? Le voy a presentar otros instrumentos de medición que muchas personas confunden con rúbricas. Están las escalas de valoración y las hojas de cotejo. Muchas personas confunden esto con rúbricas y no son rúbricas, ¿verdad? Por ejemplo, a esto mucha gente le llamaba antes rúbrica, pero esto es una escala de valoración, porque esta escala de valoración tiene unos criterios y tiene unos niveles de ejecución, pero no tiene indicadores de desempeño para cada criterio dentro de un nivel. Quiere decir que si usted, por ejemplo, adjudica puntuaciones desde esta perspectiva, ¿verdad?, 4 y 3, hay dos
la número, ¿verdad? Sigue el formato establecido, se le dio un 4 y las fuentes de información son variadas y se utilizan textos importantes de distintos autores y le dio un 4, pero a las demás le dio 3, pues lógicamente el estudiante puede preguntar, ¿verdad? ¿Por qué 3 en 3 y en 2 obtuvo 4, ¿no? Porque no establece claramente por qué fue 3, ¿verdad? Y por qué fue 4. Así que ahí podría venir un cuestionamiento del estudiante de maestro, profesor, profesora, ¿por qué usted me adjudicó 3 aquí? Pues lógicamente mi recomendación que a una escala de valoración como esta se le añada una columna de comentarios, donde en los comentarios se establezca, ¿verdad?, por qué se adjudicó 3 y no 4. En lo de plantear claramente el problema y propósito de la investigación, y si el mismo es relevante, en que sustenta la justificación o su significado teórico práctico con evidencias de la literatura, y que la revisión de literatura tiene mucha relación con el problema bajo estudio, pues aquí, ¿verdad?, no le vio mucha relación. Así que esto sería una escala de valoración, no es una rúbrica. Aún añadiéndole la columna de observaciones o comentarios, sigue siendo una escala de valoración, porque no especifica detalladamente la puntuación con relación al criterio, ¿verdad? Y esta que está aquí es una hoja de cotejo. Una hoja de cotejo donde hay unos aspectos que se están observando, ¿verdad?, en una tarea, y simplemente se le indica si se observa o no se observa, ¿verdad? Si se observa o no se observa. Esto, como le dije al profesor de música, muchos docentes en música utilizan hojas de cotejo para evaluar a los estudiantes cuando están, por ejemplo, en una ejecución quizás de una banda, no sé, y que usted tiene que evaluar a muchos sujetos a la vez, pues quizás la lista de cotejo es más fácil, ¿no?, de manejarla. Cuando usted está, digamos, un maestro de educación física está evaluando la ejecución deportiva de un equipo de baloncesto, por ejemplo, en un juego, pues quizás una lista de cotejos sea más fácil para evaluar a cada estudiante. Así que cada una tiene su espacio, pero no son rúbricas, ¿verdad? Cada una tiene su nombre. Escala de valoración, lista de cotejo o checklist, ¿verdad?, en inglés. Así que tienen su espacio, pero no las confundan con rúbrica. Un instrumento de medición debe cumplir con 2 características psicométricas fundamentales: que sea válido y que sea confiable. La validez es el grado en que un instrumento mide realmente lo que pretende medir, o sea, realmente mide ese criterio, realmente mide ese objetivo. Esos indicadores de desempeño realmente miden lo que se enseñó en clase. Pues si eso es así, ¿verdad?, eso indica que el instrumento es válido para evaluar y para emitir el juicio de valor sobre esa destreza, esa competencia, ¿ok? Así que esto es importante que se tenga en cuenta, y eso se ve en la construcción del mismo con relación a los objetivos de enseñanza y a lo que se espera que el estudiante demuestre ¿verdad?, en esa tarea. Por otro lado, la confiabilidad, que sea confiable el instrumento, se refiere al grado en que la administración repetida del instrumento al mismo individuo produzca resultados iguales. Se relaciona con la exactitud de la medición. Quiere decir que como está relacionada con la exactitud de la medición, si usted fuera a ver un trabajo como ese muchas veces, debería tener puntuaciones similares, ¿verdad? Así que, en este caso, pues estamos hablando de una sola vez que usted va a evaluar, pero entonces aquí la exactitud en la medición está en que cada vez que usted tenga un trabajo de la misma calidad, le dé la misma puntuación, ¿ves?, de distintos estudiantes. Y eso apunta a la confiabilidad. Y eso se puede calcular porque usted tiene las puntuaciones y las puede correlacionar. Así que esas dos son evidencias importantes que debe considerar al momento de utilizar una rúbrica. Algunas evidencias de validez se pueden obtener en el proceso de diseño del cuestionario, el examen o la rúbrica, y no requieren de su administración. Simplemente es lo que se llama validez de contenido, ¿verdad? Las evidencias de confiabilidad se basan en procesos estadísticos, por lo tanto,
por lo que requiere la administración previa del instrumento, ¿verdad? Y básicamente, como les dije, esto implica muchas veces utilizarla y un poco, ¿verdad?, cotejar las puntuaciones adjudicadas, etcétera. En el caso de, por ejemplo, del recinto de Río Piedras, cuando yo dirigía la oficina de evaluación del aprendizaje, aquí en el recinto, se daban unas pruebas de redacción en español y en inglés a los estudiantes de nuevo ingreso. Y estamos hablando de todos los estudiantes de nuevo ingreso, o sea, cerca de 2,000 y pico de estudiantes se convocaban al principio de semestre y se les daba una redacción de un ensayo, ¿verdad?, con unas preguntas que se elaboraban, y a todos los estudiantes se convocaban un día y les dábamos la prueba de español y de la otra, y de inglés. Y entonces se convocaba a profesores de humanidades, de estudios generales y de educación de esas disciplinas, español e inglés, para que ellos corrigieran los ensayos de los estudiantes. Entonces, lo que se hacía, usábamos una rúbrica, lo que se hacía era que se convocaba a ese comité y se les daba se seleccionaban con expertos unos ensayos, se leían los ensayos, se seleccionaban un ensayo, por ejemplo, vamos a suponer que eran de 4 niveles, que fuera de nivel 4, unos que eran de nivel 3, unos que eran de nivel 2 y unos que eran de nivel 1. Entonces, se separaban eso y se hacía una práctica con ellos. Ellos no sabían qué puntuación le había dado esos expertos a esos ensayos. Se les daba el ensayo al equipo que estaba corrigiendo, digamos 8 personas. Y entonces se le decía, bueno, ¿cuánto le diste en riqueza léxica? ¿Cuánto le diste en morfosintaxis? ¿Cuánto le diste en aspectos gramaticales? Y cada uno le daba una puntuación y se discutían las puntuaciones, porque muchas veces había una discrepancia en términos de las puntuaciones que se adjudicaban. Y eso se hacía como un proceso de calibración. ¿Para qué? Para calibrar el instrumento de medición que es el sujeto. El sujeto tenía que calibrarse, ¿verdad?, con otros colegas, llegaban a acuerdos, establecían, ¿verdad?, especificaban qué era lo que sería una puntuación 4, una puntuación 3, llegaban a un consenso y entonces se corregía, porque si no se hacía eso, si no se calibraba, ¿verdad?, ese instrumento de medición que es el individuo, pues cada cual iba a estar adjudicando puntuaciones, ¿verdad?, bien indiscriminadamente, y entonces eso íbamos a tener un problema de confiabilidad cuando se analizaran. Y entonces lo que se hacía era que se hacían correlaciones entre las puntuaciones de los distintos jueces. Y era un proceso que tomaba tiempo, pero, ¿verdad?, se logró convocar a estos expertos, y ellos eran los que todavía en algunos de los departamentos aquí en la universidad se continúa algunos de esos procesos. Así que era una manera de conseguir calibración entre los jueces que iban a evaluar esos ensayos. Okay, así que por eso esos procesos estadísticos se hacían, porque había que presentarle después a la agencia acreditadora toda esa evidencia, ¿no? La validez está relacionada con el contenido y determina cuán apropiado y relevante son esos, ¿verdad?, preguntas, esos indicadores al contenido que se está considerando. Usualmente se construye aquí lo que hacemos es que se construye con el equipo de profesores, se revisan por expertos y ¿verdad?, se establecen unas planillas de especificaciones. Todavía aquí en la universidad, y ya en la universidad, pues en los procesos evaluativos ya han desarrollado unas rúbricas que son bastante robustas en términos de ¿verdad?, su uso, porque han sido revisadas por una diversidad de docentes. Y básicamente se ha creado la universidad ha creado un banco de rúbricas, le voy a enseñar más adelante, para distintos aspectos del perfil del egresado que se miren en el recinto. La confiabilidad, cuando se utilizan rúbricas o escalas de valoración, se recomienda realizar un proceso de calibración, ¿verdad?, como les mencioné anteriormente. En este caso se calibran los profesores. Ellos se familiarizan con la rúbrica y con el significado de cada uno de los niveles. Porque recuerden que cada uno podemos ver una rúbrica, pero la apreciación que le da cada uno puede ser variada dependiendo de los contextos de cada profesor y de la rigurosidad con que corrigen, ¿verdad?
existe lo que le llaman high grader professors y low grader, ¿verdad? Los que le dan puntuaciones altas, los que dan puntuaciones bajas, pues ahí tienen que llegar a consensos, ¿no? Y esos jueces evalúan esos trabajos, ¿verdad? Para ver las consistencias en sus evaluaciones. Y lógicamente cuando había discrepancia, pues se dirigía la discusión para por qué tú le adjudicaste cada punto. Por ejemplo, si era una rúbrica de 4 niveles y uno le dio 4 y otro le dio 1, pues ahí hay una, ¿verdad? O le dio 2, pues ahí hay una discrepancia amplia. No hay discrepancia si uno le dio 4 y el otro le dio 3, o si uno le dio 2 y el otro le dio 1. Pero si pasaban de un nivel, ¿verdad? Uno 4 y otro 2, pues había un nivel por el medio. ¿Y por qué tú le diste 4? ¿Por qué tú le adjudicaste 2? Y llegaban a consenso, ¿verdad? Porque cada cual aportaba información que quizás el otro juez no vio. Así que ¿verdad? Es interesante, o sea, si ustedes lo van a hacer, asegurarse de que pasan por estos procesos y los documentan porque es importante que lo hagan. Y lógicamente se establecen, ¿verdad? Se establecen correlaciones, que sería, por ejemplo, consistencia entre jueces, el coeficiente de equivalencia, el coeficiente... Hay una diversidad de maneras de hacerlo. Usualmente la más que se hace es la consistencia entre jueces, el acuerdo entre jueces. El acuerdo entre jueces, si son 3 jueces, el porcentaje de acuerdo adecuado es cerca de un 67% más. Si de 3 jueces, 2 están de acuerdo, pues eso implica, ¿verdad?, una confiabilidad de cerca de 0.70, así que eso es adecuado. Y cuando son 4, pues lógicamente, ¿verdad? Siempre es 70% más de acuerdo, es lo que se utiliza como un criterio de confiabilidad adecuada. ¿Verdad? Si fuesen a utilizarlo para evaluar a nivel institucional y que tuvieran que presentar evidencia a la agencia acreditadora, pues 70% más adecuado. Aquí tenemos una gráfica que nos presenta una relación entre confiabilidad y validez. Fíjense que en el recuadro de la izquierda, ¿verdad? En el círculo de la izquierda, ahí no hay ni confiabilidad ni validez porque, ¿verdad? No se acertó, o sea, en ningún lado. En el segundo, la persona fue bien precisa llegando a un punto, pero ¿verdad? No llegó al centro. Así que eso es un ejemplo de confiabilidad, pero no validez. Si una prueba es confiable y no es válida, no funciona, ¿verdad? Lo más importante aquí es la validez, que sea válida. Si es válida, pues después vemos si es confiable, pero no podemos permitir que siendo confiable y no sea válida, la usemos. Así que la segunda alternativa no es adecuada. Y confiable y validez, pues aquí, ¿verdad? Fue certero llegando al centro y también todas las puntuaciones quedaron ahí. Así que eso sería un ejemplo de una prueba que sea confiable y válida. ¿Okay? Bueno, vamos a pensar que vamos a evaluar un trabajo escrito. Pues yo digo, bueno, vamos a evaluar un trabajo escrito y usted, le dije, al desarrollar una rúbrica, usted tiene que considerar unos criterios, ¿verdad? Pues lo primero que usted tiene que hacer es una revisión de información sobre escritura. ¿Qué es lo que se considera al evaluar la escritura? Y va a encontrar una serie de criterios amplios, ¿verdad? Y usted va a decir, bueno, déjame ver, esto es lo que dice la información sobre escritura en este artículo que yo revisé y habla de grafomotricidad. Bueno, y me lo define de esa manera, ¿verdad? Pues yo voy a evaluar eso, ¿verdad? Lo voy a considerar. Bueno, pues usted decide, ¿verdad? De toda esa revisión de información, ¿qué es lo que usted va a considerar en esa tarea? No lo tiene que considerar todo como indicador, ¿verdad? Pero usted está haciendo una revisión y esa revisión le va a dar a usted los criterios y probablemente los indicadores de desempeño para cada uno de esos elementos de la escritura, ¿verdad? Y usted lo vio, bueno, lo voy a tener, pero no, a lo mejor no lo voy a considerar, ¿verdad?
Dice, bueno, pues grafomotricidad nos referimos a la capacidad para ejecutar con precisión y eficacia el conjunto de movimientos, habilidades y destrezas que dan lugar a la producción física de la escritura acorde a los determinados modelos gráficos. Bueno, a lo mejor para una maestra de nivel elemental preescolar eso es importante, ¿verdad? Habría que considerar lo que es importante en el caso de usted. Entonces, ahí empezamos a ver los indicadores, porque este es el criterio, cómo se define el criterio y los indicadores, ¿verdad? Esto es lo que me dice la literatura. Mira, para indicadores de grafomotricidad tenemos todos estos. Bueno, pues si usted va a incluirlos todos, ¿verdad? Pues usted dice, bueno, si cumple con esos 6, ¿verdad? Con esos 5, pues la persona, o sea, usted empieza a jugar con eso en términos del nivel, ¿verdad? En términos del nivel. Y así que usted crearía los indicadores de desempeño de ese criterio llamado grafomotricidad, ¿verdad? Así que estamos hablando de que para toda producción de una rúbrica hay que hacer una revisión amplia de la literatura y definir cada uno de los criterios y decidir si lo va a usar o no, ¿verdad? Y aquí va ampliando todavía, ¿verdad? Cada una de ellas. Así que ortografía. Entonces, ¿qué es ortografía, no? Yo no voy a entrar en cada uno de estos criterios, pero bueno, ¿verdad? Tiene que haber una definición operacional. La Real Academia de la Lengua Española la define como la parte de la gramática que enseña a escribir correctamente por el acertado empleo de las letras y de los signos auxiliares de la escritura, ¿verdad? Y hace referencia al conjunto de habilidades, Pues usted decide, ¿verdad? Voy a utilizar eso en mi trabajo, pues lo voy a incluir. Y algunos indicadores serían estos, ¿verdad? O sea que se hace una revisión bien intensa del criterio y de los posibles indicadores que apuntan al logro del criterio, ¿verdad? Y que van a ser incorporados en esas celdas y me van a dar la información necesaria para poder emitir el juicio de valor y poder ubicar al estudiante en ese nivel. Y que el estudiante conozca también esto, ¿verdad? Y así, composición escrita, o sea, estoy viendo algunos elementos, ¿verdad?, que podrían ser considerados en la escritura. No necesariamente los tiene que usar todos. Hay una definición conceptual de ese criterio que usted consideró en la literatura y indicadores que van a ir, ¿verdad?, aportando a la descripción particular del mismo. De tal manera que cuando se adjudiquen puntuaciones haya la información adecuada ahí, ¿verdad? Así es que se construye una rúbrica. Esto es un ejemplo, ¿verdad?, de que el que va a construir una rúbrica tiene que ser muy cuidadoso en determinar los indicadores, pero tiene que ser a la luz de lo que dice la literatura, ¿ya? ¿Ok? Y aquí tenemos más indicadores para ese, ¿ok?, de composición. Vamos a ver una de pensamiento crítico ahora. Esta presentación quería indicarles que ustedes la van a recibir. Así que van a recibir la presentación por si necesitan alguna información particular de la misma. Pensamiento crítico. Cuando nosotros decidimos evaluar pensamiento crítico aquí en la universidad, buscamos información sobre definiciones de pensamiento crítico. ¿Cómo definir pensamiento crítico para incorporarlo en la plataforma que íbamos a desarrollar aquí en el recinto de lo que era pensamiento crítico para todos los programas? Así que se desarrolló unas definiciones conceptuales para todos los dominios del aprendizaje, como nosotros le llamábamos, del recinto que deben completar los estudiantes, ¿verdad? El perfil del egresado. Una era pensamiento crítico, pues esta fue una definición que encontramos, ¿verdad? El pensamiento crítico es un proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar de forma efectiva a la posición más razonable y justificada sobre un tema, y en la cual se procura identificar y superar las numerosas barreras u obstáculos que los prejuicios o sesgos introducen. Y entonces empezamos a ir viendo qué detalles específicos de eso, ¿verdad? Por ejemplo, identificar y caracterizar argumentos, evaluar las fuentes de información, evaluar argumentos, ¿verdad? Todo lo que me decía la literatura sobre eso. Buscamos otra definición un poquito más amplia y, ¿verdad?, básicamente para tratar de establecer una
definición conceptual para el recinto. Y esa fue una tarea que nos tuvimos cerca de un año para poder producir unas rúbricas iniciales, que después fueron transformadas y mejoradas, ¿verdad? Pero nosotros teníamos que desarrollar unas rúbricas iniciales para el proceso de evaluación de los estudiantes a nivel de recinto. Buscábamos criterios, ¿verdad? De qué era lo que se tenía que considerar en tal algunos criterios: análisis de información, aplicación de procedimientos, reglas, principios, planteamiento de soluciones o perspectivas variadas, presentación de conclusiones o inferencias basadas en los hechos y síntesis de ideas. Digamos que fuéramos a trabajar eso, ¿verdad? Pues mira, ahora, ¿cómo nosotros vamos a empezar? Pues mira, otros criterios, ¿verdad?, que se pueden considerar, ¿verdad? Empezamos a desglosar cada uno de ellos, ¿verdad? Cada uno se empezó a desglosar para ver cómo entonces confeccionábamos la rúbrica. Y aquí tenemos una rúbrica inicial de aquel tiempo, la cual, ¿verdad?, se ha mejorado muchísimo. Inicial en aquel tiempo, que era el aspecto evaluar, ¿verdad?, que serían los criterios, digamos, análisis de información, datos, ideas y conceptos, aplicación de fórmulas, principios, ideas, y desarrollamos los 4 niveles. Le llamamos experto, proficiente, en progreso e iniciado, y escribimos entonces, redactamos entonces a la luz del aspecto evaluar, que era el criterio, los indicadores de desempeño, ¿verdad? Por ejemplo, experto interpreta la información de manera acertada, profunda y apropiada en nuevos contextos. Analiza la evidencia sin sesgos de manera objetiva. En la segunda, ¿verdad?, proficiente, presenta información de manera acertada y apropiada. Ya aquí se le quitó lo de profundo, ¿verdad?, para un poco ir degradando el nivel. En contextos familiares, no nuevos contextos. El estudiante aquí ya conoce algo, pero no son nuevos contextos, ¿verdad? No fue más allá. Analiza la evidencia sin sesgo, ¿verdad? Presenta la información con algunas inconsistencias, analiza la evidencia basándose en sus propios intereses e ideas preconcebidas, ¿verdad? Ya aquí se empieza a ver sesgos, ¿no? Al presentar la información lo hace con inconsistencia o la misma es irrelevante, presenta sesgo marcado en su análisis. Y uno ve que hay una degradación de niveles aquí, ¿verdad? Se ve una degradación que quizás la persona que esté evaluando puede percatarse de los mismos y adjudicar el experto, ¿verdad?, un 4, el proficiente un 3, en progreso 2 y iniciado 1. Fíjense que aquí no hay ceros. En esta rúbrica no hay ceros porque aquí se espera que el estudiante produce algo y por lo tanto hay que adjudicar alguna puntuación, ¿verdad? El cero sería si el estudiante no entregó, ¿okay? Pero este no es el caso. Aquí estamos hablando del caso en que el estudiante sí hizo algo. Y así ¿verdad?, lo hicimos con cada uno de estos criterios que ¿verdad?, utilizamos en la primera edición de esta rúbrica. Esta rúbrica ha pasado por muchas ediciones. Ha sido editada y ha sido mejorada por distintos programas, ¿verdad?, que miden el pensamiento crítico. Y así, ¿verdad?, básicamente fue lo que hicimos. No voy a entrar en cada uno de los detalles de la misma, pero la idea aquí es que para hacer una rúbrica hay que hacer búsqueda de, ¿verdad?, literatura y referencias académicas, ¿ok? Y esta es una rúbrica sobre pensamiento crítico, ¿verdad? En conclusión, podríamos decir que las rúbricas son herramientas esenciales en la educación moderna y proporcionan un marco claro y objetivo para la evaluación estudiantil. Su diseño e implementación requieren una planificación cuidadosa y consideración de principios clave para asegurar que sean claras, justas y efectivas. Al adoptar rúbricas bien diseñadas, los educadores pueden mejorar significativamente la calidad de la evaluación y, en consecuencia, el aprendizaje de los estudiantes, que es lo que queremos, ¿verdad? Como referencia, yo les tengo aquí algunas referencias en esta presentación, pero quería llevarlos a algunas de estas enlaces, y los voy a llevar a este enlace es OEAE, Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil, UPRRP, OEAE, uprrp.blogspot.com, que fue nuestro primer intento cuando se abrió esta oficina aquí en el recinto. Este fue el primer intento de desarrollar un espacio
en aquel tiempo, un espacio, en aquel tiempo yo era el director de la oficina, yo trabajaba con la profesora Nadia Cordero, teníamos un grupo excelente de personas y nosotros lo que hicimos fue que creamos este blog que ustedes pueden tener acceso al mismo. Y en este blog hay una serie de rúbricas, ¿verdad?, que se trabajaron. Hay planes de assessment planes de assessment de todas las facultades, ¿verdad?, de todas las facultades, porque eso está ahí todavía para, ¿verdad?, para uso del que quiera. En este caso hay una diversidad de rúbricas aquí que están disponibles, ¿verdad? Hay rúbricas aquí, ¿verdad? Por ejemplo, de distintas dimensiones del aprendizaje están aquí, ¿verdad?, disponibles. Y hay presentaciones, etcétera. Así que es un buen espacio para que usted comience a desarrollar rúbricas. Le voy a enseñar ahora el programado que se creó aquí, OLAS, para los que son de aquí de Río Piedras. El programado OLAS, todo docente de Río Piedras tiene acceso al mismo, de Río Piedras. Recuerden que esto es institucional. Tiene acceso al mismo, es un sistema de assessment en línea que cada docente tiene, ¿verdad? Y puede entrar al mismo, va a tener sus cursos aquí, ¿verdad? Los cursos que usted enseña con los estudiantes, y tiene aquí una serie de rúbricas. Hay una serie de rúbricas que se utilizan en el recinto, por ejemplo, presentación oral, presentación en inglés, comunicación oral, comunicación escrita, razonamiento ético, solución de problemas. Aquí usted, ¿verdad?, va aquí, hay más de 496 rúbricas aquí. Así que hay rúbricas, ¿verdad?, de todo tipo. Por ejemplo, si usted quisiera ver la de solución de problemas, una rúbrica de solución de problemas, pues usted va aquí, ¿verdad?, y va a ver la rúbrica que hizo este equipo de trabajo. ¿Verdad? Aquí en la universidad decidimos establecer 4 niveles, pero adjudicar puntuaciones, ¿verdad?, duples dentro de cada nivel. O sea, en el nivel 1 no era 1, 2, 3, 4, sino que en el primer nivel puede ser puntuaciones de 1 y 2, en el nivel 2 puede ser puntuaciones de 3 y 4, en el nivel 3 puede ser de 5 y 6, y en el nivel 4 puede ser de 7 y 8. ¿Por qué? Porque cuando se le empezó a decir a los profesores que hicieran sus rúbricas y ellos las hacían y creaban las hojas en Excel, era 1, 2, 3, 4, ¿verdad? 4 niveles, como les dije, porque la Asociación Americana de Universidades decidió que fueran 4, o sugirió que fueran 4. Todas las universidades prácticamente usan 4 niveles. Pues había profesores que cuando le iban a adjudicar 1, 2, 3, 4, no le adjudicaban 4 a un estudiante, le adjudicaban 3.5, por ejemplo, o 3.2, o 2.7. Entonces había una diversidad de maneras de hacerlo, y porque ellos decían, bueno, pero es que no es 1 ni 2, es 1.7. Bueno, pero 1.7 es 2, ¿verdad? Pues se decidió utilizar esta dualidad, ¿verdad?, de que le puedes dar entre 1 y 2 en el nivel 1, y así. O sea que la puntuación máxima aquí en el recinto es 8. Y se hizo para evitar, ¿verdad?, que cada cual estuviera dándole puntuaciones arbitrariamente a los estudiantes. Así que aquí, esta sería, por ejemplo, un buen ejemplo de una rúbrica de solución de problemas. Definir el problema, sería el criterio, identificar las estrategias de solución, proponer soluciones o hipótesis, evaluar soluciones potenciales, ¿verdad?, implementar las soluciones, evaluar los resultados. Y aquí tenemos los criterios de ejecución ¿verdad?, los indicadores de ejecución para cada uno de los niveles. Esas rúbricas están disponibles para el uso de cualquier docente del recinto que las quiera utilizar. Recuerden que ustedes pueden aquí en la rúbrica utilizar la rúbrica, editarla, ¿verdad? Las pueden crear o editar, se pueden editar, y las puede ver, la que fue donde yo estaba viéndolas aquí. Y
pues, ¿verdad? Si usted quiere ir aquí, pues usted busca la rúbrica y entonces usted la edita, ¿ok? Usted la puede editar. Lo que se está evidenciando aquí, ¿verdad? En este recinto, básicamente se está evaluando el contenido de las disciplinas, pensamiento crítico, comunicación efectiva, literacia de información, el razonamiento lógico-matemática, investigación y creación, responsabilidad social y aspecto tecnológico. Esos son los dominios del aprendizaje que se miden aquí en el recinto, ¿verdad? ¿Verdad? Que están definidos y son los que se miden a nivel de institución, ¿verdad? Y esto es una plataforma que indica cómo se va viendo el recinto en términos de esos ¿verdad? Dominios del aprendizaje, ¿verdad? A nivel global. Así que es una plataforma que le dice a la institución cómo se van logrando esos dominios del aprendizaje a nivel de programas, podría ser, por ejemplo, biología de ciencias naturales, qué sé yo, en humanidades, historia, cómo se va viendo los departamentos de las distintas facultades y a nivel de recinto, cómo se va viendo todo el espectro de pensamiento crítico tanto a nivel de programa, de facultad, como de institución. De tal manera que se tengan, ¿verdad? Y esto hace los informes para el recinto cuando viene la acreditación. Aquí está toda la información de cómo se ve el recinto a nivel de todos estos dominios del aprendizaje que nosotros habíamos definido para ¿verdad? Que se midiera ahí. Esta ¿verdad? Es una buena, un buen comienzo para que ustedes puedan atender esa área, ¿verdad? Particular, ¿ok? Así que con esto concluyo mi presentación. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, estoy a la mejor disposición. Ustedes me pueden escribir a mi correo electrónico si quisieran consultarme, julio.rodriguez19@upr.edu. Si tienen alguna, ¿verdad? Quieren enviarme alguna rúbrica que usted desarrolle para que yo se las evalúe, estoy a la mejor disposición de hacerlo. Así que para mí ha sido un placer y un honor haber estado con ustedes hoy. Nos vemos en la próxima.